Bueno, vamos a tratar un poco de volumetrías redox, en este video particularmente de la permanganimetría. En las reacciones redox siempre hay una reacción entre oxidantes y reductores que participan de un proceso redox. El oxidante es el que oxida al otro, por lo tanto es el agente que tiene estado de oxidación alto, toma electrones, él se reduce y oxida al otro. El reductor al revés, está reducido, pierde electrones, se los cede al oxidante, que se reduce y él se oxida. Entonces, una ecuación balanceada, ¿sí?, involucra dos pares o cuplas. En particular, una cupla, tenemos por ejemplo que el oxidante toma n electrones y se forma, ¿sí?, su reductor conjugado. Entonces, el equivalente, ¿sí?, redox de un oxidante es la masa molar del oxidante dividido el número de electrones de la misma ecuación balanceada. Por ejemplo, el permanganato se reduce a manganeso 2. ¿Sí? La ecuación balanceada involucra 8 protones, 5 electrones y 4 de agua. Por lo tanto, el equivalente permanganato es la masa molar del permanganato de potasio, que es la sal que se usó, dividido 5, que es el número de electrones. Tengamos en cuenta que el equivalente es 5 veces más chico que la masa molar. O sea que en un mol hay 5 equivalentes. Por lo tanto, una solución 0,1 normal es 0,02 molar. O sea, la normalidad es 5 veces más grande que la molaridad. En el caso del tiosulfato, el tiosulfato se oxida a tetrationato. Necesitamos 2 moles de tiosulfato para que se oxide. Por lo tanto, el equivalente es la masa molar de 2 moles de tiosulfato de sodio, porque lo que usamos es una sal de sodio, dividido el número de electrones, que es 2. Pero como 2 con 2 se cancela, en definitiva termina siendo que el equivalente es igual a la masa molar del tiosulfato de sodio. Bueno, habiendo aclarado esto, podemos arrancar con un caso especial y muy importante de volumetría redox, que es la permanganimetría, donde el permanganato de potasio es el oxidante de concentración conocida que se utiliza para titular una gran variedad de sustancias reductoras, ¿sí? Entonces, para ello previamente hay que valorar el permanganato contra un patrón que sea reductor y conocer bien el factor de esta solución. Muchísimos años se utilizó el óxido arsenioso, ¿sí?, o el óxido arsénico 3, purísimo. Hoy, a causa de su elevada toxicidad, se lo dejó de lado. En general se utiliza por el método de Sorensen, donde se valora con oxalato de sodio, anhidro, que es muy estable. Entonces, el permanganato se reduce a manganeso 2, en solución ácida, se usa medio sulfúrico, y el oxalato se protona a forma ácido oxálico y se oxida a dióxido de carbono. La pregunta de por qué la permanganimetría es el medio ácido, porque si el medio no es ácido, el permanganato se puede reducir a dióxido de manganeso, que es un precipitado, lo cual no es nada bueno para poder hacer la titulación, porque queda una suspensión en el medio de la solución, y además puede pasar a otras especies. Entonces, la reacción del permanganato con el oxalato es lenta y se suele hacer a 80 grados, lo cual es complicado. Se requiere generalmente un agitador magnético que tenga también calefacción al mismo tiempo, porque si hay que calentar el Erlenmeyer, es muy complicado calentar y agitar con la mano sin quemarse. La reacción es muy lenta a pesar de la temperatura. Cuando uno descarga el permanganato, ¿sí?, debería reaccionar y, al reducirse, decolorarse. Cuando se consume todo el oxalato, entonces aparece el color del permanganato, que ya no tiene con quién reaccionar y se torna de un color rosado suave. Bueno, cuando nosotros arrancamos la reacción, agregamos unas pocas gotas y queda rosado y pareciera que ya terminó de reaccionar. Sin embargo, no, es que tiene que pasar unos 2 o 3 minutos para que comience a reaccionar. La reacción es muy lenta y forma manganeso 2, y ahí, una vez que se forma manganeso 2, la reacción se acelera. Es una reacción autocatalítica, y para comprender bien este proceso habría que ver, analizar el mecanismo de reacción que tiene este proceso, que si bien para hacer el cálculo de los análisis no es difícil, es muy simple. Entender por qué el proceso es lento tiene su complejidad, y intentemos hacerlo a la luz de los conocimientos actuales. Bueno, el oxalato en medio ácido se protona y forma ácido oxálico y se oxida a dióxido de carbono, 2 protones, 2 electrones. El permanganato se reduce a manganeso 2. Entonces, si yo pesé el oxalato de sodio con una masa muy precisa, con 4 decimales, o sea, hasta la décima del
miligramos, ¿sí? Conociendo el equivalente del oxalato, que sería la masa molar del oxalato de sodio, porque lo que yo peso es oxalato de sodio y no oxálico, dividido 2, para tener el equivalente, y para el equivalente dividido 2000. Entonces yo tengo este término, el segundo término, o el segundo miembro, conozco perfectamente su valor. Entonces titulo, y en el punto equivalente, los equivalentes son iguales, los miliequivalentes también, por lo tanto los miliequivalentes permanganato es volumen por normalidad por factor. La normalidad ya sabemos, preparamos una solución 0,1 normal, el volumen se lee en la bureta y se despeja el factor de permanganato. Ahí tenemos el permanganato de concentración conocida. Luego podemos usar esa solución con esta misma ecuación para calcular la masa de algún otro reductor, que no sea oxalato o también oxalato. El exceso de permanganato al final, cuando terminó de reaccionar, con el manganeso 2 muy lentamente produce dióxido de manganeso, ¿sí? Y entonces el color rosadito que tiene la solución termina por desaparecer, pero tarda unos 30 segundos, así que eso es una tranquilidad. Si el método se trabaja a 60 o 90 grados, produce un consumo de hasta 0,4% menor de permanganato, porque con luz y temperatura el oxígeno del aire oxida una parte del oxalato, haciendo que se gaste menos permanganato. Bueno, se puede evitar si se tiene idea de cuánto se va a gastar. Supongamos que en un ensayo previo orientativo rápido se consumen 21 mililitros, entonces se puede poner en frío 20 mililitros de la solución de oxalato fría con el permanganato, con 20 mililitros de permanganato, se lo deja un tiempo necesario hasta que reaccione, nos damos cuenta porque se decolora, y ahí proseguimos a 60 grados agregando gota a gota permanganato. Lo que se hace habitualmente no es esto, sino que es trabajar en caliente, esperar 1, 2, 3 minutos hasta que decoloren las primeras gotas, y después se puede proceder con un goteo bastante rápido hasta llegar al punto final, que es cuando aparece el color rosado pálido, que permanece unos 30 segundos o un poquito más. ¿Qué especies químicas pueden titularse por este método? En principio podemos decir que cualquier especie reductora que sea oxidado por permanganato en medio ácido. Bueno, acá hay un resumen de algunas reacciones. El permanganato se reduce siempre de la misma forma, pasando a manganeso 2, que es la misma ecuación que vimos antes, y los posibles reductores que se pueden medir, por ejemplo, es arsénico 3, en medio ácido está en forma de ácido arsenioso, ¿sí? Con permanganato, el permanganato se reduce a manganeso 2, están las ecuaciones balanceadas ya acá, y el ácido arsenioso se oxida a ácido arsénico. En el caso del oxalato, si usáramos permanganato valorado para titular un oxalato o un ácido oxálico para saber qué pureza tiene, también el ácido oxálico pasa a dióxido de carbono. Estas redos balanceadas se pueden hacer las semiecuaciones parciales, sumar y llegar y demostrar que son estos los procesos finales. El hierro 2, el ferroso, es típico, se puede titular, pasa a férrico, y el permanganato se reduce a manganeso 2. Hay algunos problemas con esta titulación, lo vamos a ver un poquito más adelante. El nitrito lo mismo, pasa a nitrato, se oxida, y el permanganato siempre se reduce a manganeso 2. Podemos titular agua oxigenada, el peróxido de hidrógeno se oxida a dioxígeno gaseoso y el permanganato se reduce a manganeso 2. El antimonio 3 se oxida a antimonio 5, que puede ser, según el pH, óxido de antimonio o alguna especie, ¿sí?, complejada de antimonio 5. El bromuro se oxida a bromo, el titanio 3 se oxida a titanilo, que es titanio 4, el uranio 4 a uranilo, que es uranio 6. Son algunas de las muchas aplicaciones que tiene la permanganimetría. Observaciones. Si titulamos nitrito, el nitrito presenta un problema. En medio ácido se protona y forma ácido nitroso inestable que descompone desprendiendo gases y es bastante complicado de hacer. Por eso se agrega la muestra sobre un exceso de permanganato medido, valorado, y se titula por retorno el excedente de permanganato que estaba sin reaccionar, valorando con una solución de yoduro de potasio de concentración conocida. Es un caso especial. El ferroso se titula sin problemas si es sulfato, que es típico que el ferroso a analizar sea sulfato, pero en presencia de cloruros tiene el inconveniente de que el permanganato también consume una parte de permanganato en oxidar cloruro a cloro. Entonces esto es un problema, pero se encontró que añadiendo pequeñas cantidades de sulfato manganoso, que no influye en nada, evita que se oxide el cloruro a cloro y podemos hacer una buena titulación de ferroso. Las muestras que contienen férrico se pueden titular por otros métodos.
empleando, por ejemplo, ioduro de potasio, se forma yodo y se titula el yodo con tiosulfato. Sin embargo, para aquel que quiera hacerlo con permanganimetría, ya estudiaron esto y es una técnica bastante complicada en muchos aspectos. Si el hierro 3 tenemos que reducirlo a hierro 2 para poder titularlo, hay que agregar un exceso de reductor para que todo el hierro 3 pase a hierro 2. Lo que se utiliza es cloruro estannoso en exceso, que hace que todo el hierro 3 pase a hierro 2. El estannoso, ¿sí?, que se forma, y un exceso de estánico. El estannoso se trata luego con cloruro mercúrico en exceso para que no quede estannoso, que consumiría permanganato, ¿sí? Y el cloruro mercúrico no reacciona con permanganato el exceso. El cloruro mercúrico, una parte se va a reducir a cloruro mercurioso, que es un precipitado insoluble, y ya solamente el permanganato reacciona con el ferroso. Pero esto es un problema porque estamos poniendo cloruro, estamos obligados a poner sulfato manganoso y estamos empleando mercurio, que es muy tóxico. Por lo tanto, si bien es algo curioso, interesante cómo los químicos encontraron la manera de valorar férrico reduciéndolo a ferroso, lo ideal es usar otra metodología para analizar el férrico. El ferroso, ningún problema con permanganato. El férrico, o sea el hierro 3, conviene hacerlo por otro método. El permanganato es muy inestable frente a impurezas. Por eso cuando se lo prepara, los recipientes tienen que estar muy limpios y en general los tapones tienen que ser de vidrio en lo posible. Porque los tapones de plástico, ni pensar en tapones de corcho o de goma, producen las pequeñas, el contacto del permanganato con los tapones produce redox, y la suciedad también. Destapar, por ejemplo, destapar el permanganato y cae la basura, ¿sí?, las impurezas, las pequeñas partículas con bacterias, producen la reducción de permanganato a dióxido de manganeso, que lo cataliza y lentamente, en pocos días, se cambia el color de la solución porque se produce un depósito de dióxido de manganeso que inicialmente queda en suspensión y le cambia la tonalidad. Eso es un problema que hay que evitar. El permanganato, después de mucho tiempo, conviene directamente valorarlo nuevamente y, si se puede, filtrarlo para eliminar el dióxido de manganeso, porque si no el proceso continúa. Para filtrarlo es muy complicado, se filtra, ¿sí?, con lana de vidrio. Porque si filtramos con papel, la celulosa del papel también reduce el permanganato y el problema se agrava. Si bien el permanganato se utiliza siempre en solución ácida, no se lo prepara en solución ácida y se lo guarda, porque en solución ácida y alcalina el permanganato dura poco tiempo porque es bastante inestable. Tanto en medio ácido como en medio básico, el permanganato se reduce a dióxido de manganeso, se descompone, se dismuta. En realidad, lo que hace es reducirse a dióxido de manganeso y parte del oxígeno del permanganato desprende oxígeno. O sea, se produce dióxido de manganeso y dioxígeno. Y en medio alcalino lo mismo, dióxido de manganeso y dioxígeno, con un mecanismo distinto donde intervienen hidróxidos. Por lo tanto, pasando en limpio, el permanganato hay que prepararlo con mucho cuidado, ¿sí?, en recipientes adecuados. En general, se utilizan recipientes de color caramelo para que no le dé la luz, para que sea más estable. Y transcurrido mucho tiempo, hay que tratar de valorarlo de nuevo y ver si no tiene un depósito. Se puede sacar una pequeña porción en un tubo de centrífuga y centrifugarlo, y si se produce un depósito marrón es porque tenía dióxido de manganeso en suspensión y no sirve. Una opción es filtrarlo, bastante complejo. La otra opción sería preparar un nuevo permanganato. Siempre en las etiquetas hay que colocar, además del título de la solución, la fecha en que se hizo para que aquel que lo vaya a usar sepa a qué atenerse. Por ejemplo, una solución de permanganato 0,05 normal en medio sulfúrico 0,4 normal, en una hora ya pierde un 0,6% de permanganato por descomposición. En el doble, en 0,8 normal, en una hora pierde 1,7%. Y en 2 normal, si lo quisiéramos hacer como para usar en las titulaciones que se utiliza un sulfúrico bastante concentrado, en una hora pierde 58%, o sea, es un desastre. Cuando se lo prepara, es recomendable calentarlo a ebullición y mantenerlo una hora a temperatura un poco inferior a su punto de ebullición y dejarlo enfriar y filtrar en crisol filtrante de vidrio sinterizado. De esa manera, ¿sí?, se lo guarda. El proceso es complejo. Si uno lo va a usar en el momento o en la semana siguiente, se puede evitar este proceso para hacerlo un poco más llevadero.
El permanganato es un autoindicador, no necesita un indicador externo, porque al reaccionar, en medio ácido siempre se va decolorando y cuando ya no tiene más analito, el permanganato que desciende no tiene con quién reaccionar, y entonces la solución se tiñe de un color rosa pálido si es un pequeño exceso de una gota. Si nos pasamos, toma un color bastante intenso, típico del permanganato. Bueno, el mecanismo autocatalítico de la reacción de permanganato con el oxalato, que tuvo explicaciones en los viejos libros de química analítica, las explicaciones eran insatisfactorias a la luz actual del conocimiento. La explicación es bastante importante y clara. La reacción global de permanganato es que 2 moles de permanganato reaccionan con 5 moles de oxalato y 16 protones para producir 2 moles de manganeso, 2, 10 moles de dióxido de carbono y 8 moles de agua. La reacción lenta inicial, ¿sí?, es la reacción de permanganato con oxalato justamente para producir dióxido de manganeso, dióxido de carbono y agua, una pequeña cantidad porque es muy lenta, aún a 80 grados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se empezó a formar el manganeso 2? En realidad, el manganeso 2 formado con el permanganato empieza a reaccionar en medio ácido para formar manganeso 3, o sea, hay una con proporción. El manganeso se oxida, el manganeso 2 a manganeso 3, el permanganato se reduce a manganeso 3, es una especie inestable, el manganeso 3. El manganeso 3 se compleja con oxalato, con N en general, ¿sí?, puede ser hasta 6, seguramente 6. Y este complejo de manganeso 3 con oxalato produce una reacción redox, el manganeso 3 vuelve a manganeso 2 y el oxalato se oxida a dióxido de carbono y se produce un radical oxalilo, ¿sí? Un radical oxalato que tiene solo una carga negativa. Ese radical es inestable y con el manganeso 3, que se formó también con más manganeso 3, termina formando manganeso 2 y dióxido de carbono. Este es el proceso. Digamos que la clave es que la primera reacción lenta es lenta porque tiene que producirse choques y rupturas de enlaces complejos del oxalato y del permanganato en medio ácido. Cuando se produce el manganeso 2, la reacción empieza a avanzar rápido porque ocurre la comproporción y el manganeso 3 con el oxalato se compleja y produce una redox que hace que avance rápidamente. Entonces, esta es la explicación. La formación de dióxido de manganeso, como se ve, como un precipitado marrón, es una reacción lateral y no deseada, ¿sí?, que ocurre si el medio no es lo suficientemente ácido. El permanganato con dióxido de manganeso puede producir dióxido de manganeso. Este camino compite, ¿sí?, con la etapa 2 y debe evitarse en una valoración precisa. Esto es un detalle teórico, pero es interesante tenerlo en cuenta.